En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, se nos narra una historia muy bonita que creo que todos hemos escuchado alguna vez en nuestra vida. Pero cuando la analizamos más a profundidad, versículo a versículo, vamos encontrando que el Señor dejó muchas verdades para nuestra vida hoy día. Y esta historia transcurre en la llegada del Señor Jesús, en su llegada final, atravesando el camino que lo llevaba a Jerusalén para llegar al pueblo de Jericó. Dice que estaba pasando por Jericó y lo seguían las multitudes y él estaba abriendo muchas verdades de lo que era el reino del Señor. Y en este pasaje aparece Zaqueo que estaba tratando de ver a Jesucristo. Pero dice que había tanta gente y él era de tan baja estatura que no podía verlo. Probablemente se parecía a alguno de nosotros, ¿verdad? Ahí tratando de luchar para ver a Jesús, ni de puntillas lo podía alcanzar. Así que Zaqueo tuvo una idea brillante que le vino a su corazón y a su mente, y seguramente tenía un entusiasmo muy grande por ver al Señor. Y Zaqueo corre velozmente unas calles adelante para subirse, para encaramarse a un árbol de sicomoro. El sicomoro es como un árbol de higo, es familiar de la higuera, solo que es más grande y más frondoso. Entonces nuestro personaje corre muy rápidamente y se sube a lo alto del árbol para poder ver a Jesús. Pero ¿quién era Zaqueo? Zaqueo era un hombre judío, jefe de los recaudadores de impuestos. Zaqueo era un político, era un hombre influyente, era un hombre económicamente poderoso. Era alguien que seguramente se sentía realizado como un hombre de éxito. Había llegado a ser el jefe de los recaudadores de impuestos para el Imperio Romano y le había dado muchos buenos resultados y ganancias importantes al pueblo, al Imperio Romano, al César. Es decir, gozaba de un buen nombre entre los políticos, especialmente romanos de aquel tiempo. Había logrado escalar. Así que entre toda esa abundancia de autoridad financiera, seguramente era un tipo importante y, más sin embargo, como dicen los historiadores, rechazado y apartado de la gente del pueblo, porque él trabajaba para los enemigos del pueblo en aquel momento. Y nuestro amigo Zaqueo seguramente mantenía un vacío en su corazón. Había algo que él le impulsaba y le decía: tienes que conocer a este personaje llamado Jesús, del que tanto hablan por todas partes. Así que regresando al sicomoro donde estaba subido Zaqueo, el nombre Zaqueo quiere decir justo o inocente. Una persona que seguramente sus papás, cuando pensaron en su hijo, pensaron en que iba a ser una persona íntegra y de buen nombre, cosa que parecía estar muy alejado de la realidad de su vida. Entonces seguramente creció entre los religiosos de aquel tiempo y estando ahí subido en el árbol, el Señor Jesucristo lo mira y lo llama por su nombre. Zaqueo, bájate de ahí rápidamente porque hoy es muy importante que yo duerma, es muy importante que yo pose y que yo vaya a tu casa. Zaqueo bajó inmediatamente, ¿verdad? Y obedeció el mandato del Señor. Obedeció ese acercamiento de Jesús a él. Le llamó por su nombre. No lo conocía, mas el Señor lo llamó por su nombre. Así como el Señor Jesús a ti también te llamó por tu nombre. Y te dijo: baja rápido que quiero ir a posar a tu casa, quiero quedarme en tu casa. Así que Zaqueo lo lleva a la casa, la gente empieza a murmurar, ¿verdad? Como es lo común entre las personas que tienen mucha envidia, ¿verdad?
y empiezan a hablar de que cómo el maestro se había podido ir a la casa de este hombre si era un gran pecador y era un ladronote seguramente, era el peor de los políticos que conocían ahí. Va el Señor a la casa de Zaqueo y ocurre un milagro poderoso por la presencia de Jesucristo. Por ese estar frente a frente Zaqueo al Señor, por aceptar el reto que le puso el Señor. Yo voy contigo. Y Zaqueo le dijo, sí, Señor, ven a mi casa. Dice en los versos finales de acá, el verso 8. Pero Zaqueo dijo resueltamente, pero convencidamente, Zaqueo dijo esta declaración: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Algo sucedió en la mente de Zaqueo, por la posición que tenía y por la profesión que tenía, trabajando para un pueblo que estaba oprimiendo al pueblo judío. Seguramente Zaqueo era un hombre ambicioso y avaro. Era un hombre que jalaba lo más posible con tal de seguirse enriqueciendo. Y el Señor, después de estas palabras de Zaqueo, que ofreció repartir su riqueza entre la gente necesitada de su pueblo y borrar cualquier gente que él hubiera tratado mal y hubiera defraudado económicamente, el Señor dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que una de las primeras cosas que ocurren en la vida de Zaqueo, como en la vida de muchos de los que estamos en esta transmisión en línea, es que ocurren milagros de transformación y cambia su actitud hacia el dinero. La forma de pensar que tenía Zaqueo, la forma de acumular riquezas, es quebrada en un momento al estar en la presencia de Jesús. Él y su familia, porque dice, porque la salvación ha llegado a esta casa. Porque el encontrarse Zaqueo, el quebrantar su corazón y permitir que el Señor Jesús posara con él, transformó su vida financiera. Transformó la forma en que él pensaba del dinero. Lo cambió. El Señor cambia cualquier actitud incorrecta y quiere transformar el corazón y la forma de entender el dinero que tenemos cada uno de los que somos sus hijos. Así que Dios es bueno, Dios es maravilloso. El encontrarnos con Jesucristo es el primer paso para transformar nuestra vida financiera. Es el primer paso para poder guiar nuestros pensamientos respecto al dinero, tal como el Señor lo quiere hacer o tal como el Señor lo diseñó para nosotros. Y es que fíjense que el pensar que tenemos del dinero tiene muchos aspectos y muchas facetas que nosotros a veces ignoramos o no queremos tomar en cuenta. Muchas veces nosotros trabajamos desmedidamente y de día y de noche y corremos y a veces acumulamos, a veces debemos más entre más trabajamos y tenemos muchos problemas y muchas inquietudes internas en nuestro corazón porque no hemos entendido cuál es el verdadero significado del dinero delante de Dios. Hay formas de pensar en nuestra vida que a veces nos hace hacer muchas locuras con tal de alcanzar, de acumular más dinero o de acumular más bienes o de comer más o de poder gastar más o poder tener unas lindas vacaciones o qué sé yo. Pero me gustaría en este momento, que viéramos un pequeño video de un hermano que estoy seguro que a la mayoría de los que estamos acá nos dejó grandes enseñanzas financieras y ayudó a nuestra economía e hizo muchísimos cambios en muchísimas familias
de nuestro país. Y él nos explica de esta manera la locura en la que nos metemos a veces en esta búsqueda de satisfacer nuestras necesidades financieras y en el mal entendimiento del dinero. Así que hoy vamos a recordar a nuestro querido y ya extrañado hermano Guaito Palacios. Veamos este video. Usé la fórmula 2080 o la 3070, ya eso hablamos alguna otra vez que vine aquí. 2080, que son 10 billetes de cada 100 para Dios, el otro 10 para Miguel, para tu casa, y el 80, los 80 billetes restantes de los 100 para agua, luz, teléfono, cable, colegios. 80 mandas a otras casas. Guarda siquiera 10 para la tuya y 10 para la casa del Señor. 80 para la... ¿Qué otras casas? La casa del Señor, del agua, de la luz, del teléfono, del cable, colegio, supermercado, gasolina. 80 de cada 100 mandas a otras casas. Y ni pío decís. Y para generar esos 80 te levantas. Todos se levantan a las 5 de la mañana. Medio se atragantan algo, salen disparados a trabajar, regresan rendidos, medio platican, medio cenan, medio ven tele al día siguiente, 5 de la mañana atragantan algo, salen disparados a trabajar, regresan rendidos, medio platican, medio cenan, 5 de la mañana al día siguiente atragantan algo, salen disparados a trabajar, regresan rendidos, medio platican, 5 de la mañana atragantan algo, salen disparados a trabajar. ¿Para qué? Para mandar 80 de cada 100 a otras casas y quedarte solo con 10, y algunos ni 10 se quedan aquí. ¿Quiénes están de acuerdo conmigo? A ver, levanten la mano todos los pecadores. ¿Ah? Así que de esta forma tan jocosa y tan jovial, nos graficó muy bien Guaito cuál puede convertirse o qué puede ser la locura de nuestra vida si no aprendemos qué significa o cuál es el verdadero valor del dinero delante del Señor. Quisiera decirte que para poder entender qué es el dinero, nosotros deberíamos de referirnos a las palabras de Jesucristo, que se encontró gente que también tenía esas dudas y que quería saber cuál era el asunto de los bienes materiales en esta tierra. En cierta ocasión llegan dos hermanos y le dicen: Señor, mira, por favor ayúdanos, con mi hermano tenemos aquí un gran problema, ayúdanos a partir bien la herencia. El Señor se queda un poco asombrado y les dice: no sé quién los mal informó, pero yo no estoy aquí para repartir herencias. Pero lo que sí les quiero decir es que tengan cuidado con la avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en el montón de bienes que él pueda acumular. Y para hacer más claro lo que él estaba diciendo, dijo: les voy a narrar una historia. Este está en el capítulo 12 de Lucas y empiezo leyendo a partir del versículo 16. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: ya sé, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pues vea la forma en que el Señor nos quiere explicar cuál es el valor del dinero y cómo nuestra mente y nuestro corazón debe de absorber y debe de trabajar con los bienes materiales que él vaya produciendo en nuestra vida. Este era un hombre que había tenido una cosecha increíble. Sus graneros se habían reventado de tanto y su preocupación era cómo iba a guardar todo eso. Y el Señor le dice en el versículo 20: pero Dios le dijo: necio, insensato, cabeza dura, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Y lo que has provisto, ¿de quién será? Y todo ese esfuerzo y
todos esos planes y esos supergraneros nuevos y esa abundancia de cosecha, ¿quién se la va a quedar? Qué necio eres. En el versículo 21 dice así: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Así es el que hace para sí tesoro, pero no es rico para con Dios. Y esa frase, ser rico para con Dios, es la respuesta a toda esta inquietud o a esto o al planteamiento que el Señor le dijo: tengan cuidado con la avaricia, cuidado, cuídense de no ser avaros. Pero, ¿qué significa ser rico para con Dios? No es una frase que escuchemos muy comúnmente, ¿verdad? O que haya una explicación en el Antiguo Testamento de lo que es ser rico para con Dios. Así que usemos las mismas palabras de Jesucristo para entender, hagamos un contraste entre lo que no es ser rico para con Dios y lo que es ser rico para con Dios, para entender a qué se refería el Señor en este momento. Dice el versículo 21, así es aquel que acumula tesoro para sí, pero no es rico para con Dios. ¿Qué significa ser rico para con Dios? Cuando nosotros hacemos el contraste podemos pensar lo siguiente: ser rico para con Dios es lo opuesto de tratarse a uno mismo como si las cosas fueran realmente mías. Es pensar que realmente yo soy dueño de estas cosas. Es creer que las voy a tener para siempre y que el plan que hice se va a cumplir tal como mi mente lo maquinó. Es olvidar que somos administradores temporales de cierta parte de la riqueza de Dios. Ese es el primero. El segundo, ser rico para con Dios es lo opuesto de actuar como si la vida consistiera en la abundancia de posesiones y no en la abundancia de Dios y su Espíritu Santo en nuestra vida. Ser rico para con Dios es lo opuesto de amontonar y acumular cosas y posesiones antes de permitir que el Espíritu Santo de Dios llene nuestro corazón y sea nuestra posesión más preciosa, nuestra posesión más importante en la vida. 3, ser rico para con Dios es acercarnos a Dios como nuestra mayor riqueza. Es quitar cualquier cosa, cualquier distractor, cualquier cosa comparable, cualquier bien material comparable a tener a Dios como la mayor riqueza que pueda existir en nuestra vida y en nuestro corazón. 4, ser rico para con Dios significa usar las riquezas terrenales para mostrar cuánto valoro al Señor. Es entender que toda esta cantidad de bienes materiales, de cosas con las cuales Dios me ha prosperado, son para demostrar que entiendo perfectamente que son de Dios y lo valoro. ¿Y cuál es el problema con todo esto? El problema no son las grandes cosechas. El problema no fue que el hombre fuera muy bueno y un buen administrador. El problema está cifrado en que él dejó por un lado la verdad de que Dios es su verdadera riqueza y la cambió por bienes materiales. Dejó el tesoro más grande de su vida, que era Dios, y lo transformó en bienes materiales. Si él hubiera pensado de una forma diferente y hubiera dicho, en lugar de decir, alma mía, muchos bienes tienes, depositados para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete. En lugar de decir todo eso, le hubiera dicho, Señor, tú eres mi mayor riqueza. Tú eres la prosperidad. Tú fuiste el que trajiste estas cosechas tan inmensas que nunca me imaginé.
Tú eres, Señor, el que ayuda, Señor, el que produce que mis graneros ya no quepa ningún quintal más de la cosecha tan preciosa. Y todo esto que tengo, Señor, reconozco que es para ti y es para tu reino, y entiendo perfectamente lo que tu palabra dice, que es más dichoso el que da que el que recibe. Si él hubiera dicho esto, él se hubiera convertido en un hombre rico para con Dios. Pero déjame decirte algo. Eso no puede venir a la mente de la nada. Eso es una convicción de haber sido transformado, de entender lo que realmente significa el dinero, como le sucedió a nuestro querido personaje Zaqueo. Su actitud hacia las riquezas cambió completamente y se dio la oportunidad de ser rico para con Dios. Hay cinco cosas que yo quisiera decirte que te ayudarán y te mostrarán que tú estás siendo rico para con Dios. Hay 5 cosas que quiero compartirte para que podamos entender el verdadero valor del dinero. ¿Qué significa el dinero? El dinero es la representación de las riquezas. El dinero es como por siglos se ha administrado, se ha comercializado las mismas riquezas. El dinero representa bienes materiales, el dinero representa trabajo, el dinero representa la prosperidad que muchas personas han alcanzado a través de hacer correctamente las cosas. Y también algunos las han alcanzado a través de hacerlas incorrectamente. Pero el dinero per se es bueno si tú eres rico para con Dios. El dinero per se no tiene nada malo, porque solo representa las posesiones de nuestro Dios Todopoderoso. El dinero es una bendición para todos aquellos que son ricos para con Dios, para todos aquellos que entendieron que las promesas de Dios de prosperidad son verdaderas, son a tiempo y son justas. Y siguieron los principios que le permitieron administrarlo de la manera que Dios quiere. Déjame darte estas 5 cosas que te hacen ser un hombre rico para con Dios. El primero es amar y alegrarte más en Dios que en alcanzar las riquezas. Es que la alegría de tu vida, el gozo de tu vida, esté cifrado en que tienes el tesoro más grande que es Dios, que amas mucho más a Dios que cualquier bien material. Segunda cosa importante es participar activamente en el crecimiento del reino de Dios, con mi corazón, con mis manos, pero también con el dinero del Señor. Es saber que si hay algo importante en nuestra vida es que las verdades de Dios se instalen en nuestra familia, en nuestra vida y en nuestra tierra, en nuestro vecindario, y que con todas mis fuerzas yo pueda servir al Señor, pero también mis fuerzas están representadas por el dinero. Por eso es que Dios puso en el Antiguo Testamento y lo ratifica en el Nuevo Testamento, que es muy importante que demos y ofrendemos para el reino del Señor, para la iglesia de Cristo, para el establecimiento y el crecimiento de su reino. Y nos puso la cantidad del 10%, porque si tú eras como lo era yo en aquellos tiempos, antes de encontrarme con Jesucristo, como lo hizo Zaqueo, pues cuando había que dar algo para el Señor, para la iglesia, yo rápidamente sacaba un quetzal, ¿verdad? Y con ese quetzal yo era feliz de que había contribuido muchísimo de todo el esfuerzo de mi trabajo para que siguiera la obra del Señor y la iglesia del Señor siguiera caminando, prosperando y llevando su palabra por todas partes. Así era mi corazón de mezquino. Y habían unos todavía peores que yo, que cuando decía que había que dar algo sacaban una choca como esta, ¿se acuerdan de estas? Sacaban una moneda de 25 y con esa moneda de 25 se alegraban de estar contribuyendo. Todavía tenían un corazón más duro y más mezquino que muchos de nosotros. Por eso Dios dijo, da el 10%, para librarte de cualquier criterio humano, para librarte de cualquier forma de pensar propia y decir, yo contribuyo con esto y en adelante
Todo lo demás son las ofrendas con las que nosotros colaboramos para el Señor. El tercero es compartir con otros lo que el rico deseaba para sí. El rico deseaba comer, beber, divertirse y descansar. Eso deseaba él. Pero ser rico para con Dios es no dejarlo para ti, no es acumular ese deseo en tu corazón, sino compartirlo con los demás. Los demás también desean eso mismo. Las demás personas también desean comer, reír, divertirse, descansar, como nosotros lo deseamos. Eso es ser rico para con Dios. El cuarto es limitar el tamaño de mis graneros y buscar siempre que haya una parte, así como yo prospero, para invertirlo en el reino del Señor por amor a Jesucristo. Esto me librará de ser avaro. Pensar que yo tengo que acumular y acumular y acumular y acumular cada vez más y más me puede convertir en una persona avara. Necesito, así como el Señor prospera mi vida, también hacer prosperar el reino del Señor, a invertir en gente, en instituciones que no sean precisamente para ganar más y más y más ganar como persona. El reino de Dios es vital para que este mundo conozca de Jesucristo. El establecimiento del reino de Dios acá es vital para que el mundo conozca de Jesucristo. Y el limitar mis graneros hace que yo también, en mi prosperidad que Dios está produciendo, en el cumplimiento de las promesas. ¿Se recuerdan cómo dijo el Señor de Zaqueo? Dijo, porque este también es hijo de Abraham. No dijo hijo de Jacob o de Isaac, que también son descendientes de Abraham, pero mencionó a Abraham porque Abraham es el padre de la fe. Y todo el que cree las promesas de prosperidad del Señor será rico para con Dios, cuando aprenda también a limitar sus graneros y a invertir en las instituciones, en las personas, en los vecinos, que engrandecerán el reino de los cielos. Último, el quinto, es estar convencido que el trabajo de mis manos, en su momento, producirá una sobreabundancia fuera de mi capacidad de entender la sobreabundancia. Que el Señor dejó el trabajo duro para que yo ponga mi parte, pero en sus promesas se multiplicará el esfuerzo de mis manos a niveles donde yo ni siquiera los logro alcanzar. Eso me sirve a mí para poder entender que no fue mi esfuerzo ni fue mi inteligencia, como dice el libro de Deuteronomio, que no fue tu mano la que te prosperó, que no fue tu arduo trabajo, fue la mano del Señor que te acompañó y le dio una prosperidad sobrenatural a lo que tú emprendiste. Dios quiere que todos avancemos, que todos prosperemos en lo que hacemos diariamente como forma de vida, pero que tengamos claro que Él es el que produce el crecimiento exponencial. Y te goces y te alegres en el momento que eso suceda, porque ese es el reino de Dios, porque eso le pasa a las personas que son ricas para con Dios. El deseo de nuestro corazón es que el Señor te bendiga, que el Señor prospere tu trabajo, que tu entendimiento de lo que es el dinero sea como lo tuvo Zaqueo, que tu entendimiento y tu riqueza esté basada en ser rico, en ser rica para con Dios. Y de esa manera la felicidad y la prosperidad se mantenga permanentemente en tu casa. Que el Señor te bendiga y que tengas un gran inicio de semana. Nos vemos pronto.